a hablar de un libro que se llama Protection and Reversal Magic. O sea, magia de protección y reversión y contraataque. Tomá, es un re librazo, chicos, les va a encantar. Yo quiero una vincha con tu cara. Bueno, la hacemos, no pasa nada. Te van a hacer preguntas medio incómodas, lo único. Sí, no, las uñas en realidad son naranjas, pero no se ven naranjas. Ahí está Purri que está ascendiendo a los cielos. Pero el pelo es violeta. Pasa que, bueno, tengo que hacerle una aplicación más. No me quedó muy fuerte el violeta. Así que nada, pintó cambio de look. Aproveché la luna en Virgo, que es buena para hacerse cosas en el pelo. Por lo menos a mí siempre me funcionó bien esta luna. Así que bueno, ¿quieren empezar? Empezamos con el capítulo a vivo. Si lo quieren volver a escuchar, obviamente que lo voy a subir a Spotify, a YouTube, todo, pero bueno, también va a estar el video, así que genial, ¿no? Así que bueno, voy a poner a grabar. De paso les muestro todo el backstage, cómo hago. Yo grabo con mi teléfono siempre el podcast. Ahora estoy transmitiendo con otro teléfono, que es un teléfono viejito que lo uso para dar clases, esas cosas, porque extrañamente tiene mejor cámara que el nuevo. No sé por qué. Y después tengo... Ah, ¿me vas a mandar los ejercicios? Ah, bueno, buenísimo. Me los mandas a tiempo porque tengo tiempo hasta mañana para corregir. Miren mi cuaderno. Me lo regaló mi amiga astrofeminista. Siempre me regala las mejores cositas. Hace re buenos regalos, les digo la verdad. Y acá yo, por ejemplo, tomo mis notas del podcast, porque yo siempre hago notas, porque no me acuerdo todo de memoria, obviamente. Y siempre se me escapa algo, por más que anote. Pero bueno, no hay que ser tan perfeccionista, ¿vieron? Yo soy bastante hincha pelota. Así que bueno, vamos a comenzar. Ahí está, ahí estoy grabando. Bienvenidos una vez más a Furia Esotérica. Mi nombre es Mel Kenarik. Bueno, me pueden encontrar en todas mis redes, como por ejemplo ahora que estoy en vivo en Instagram. Así que bueno, les agradezco mucho a todos ustedes por acompañarme en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un libro que está súper interesante, que es sobre magia, ¿sí? Y también vamos a hacer una lectura interactiva en un ratito, así que si se quedan, vamos a hacer una lectura interactiva. Y como esto es interactivo, además en sobremanera, porque estamos en vivo, les voy a hacer elegir obviamente el tema, así que vamos a hacer una votación en un ratito a ver qué tema vamos a hacer en la lectura interactiva. Pero bueno, vieron que en los últimos episodios más que nada estuvimos hablando de metafísica, sí, que es el tipo de magia, si se quiere, que practico yo. Pero bueno, vieron que al principio de esta serie les comenté que bueno, que íbamos a ver otros tipos de magia. Y Dios mío, las cosas que se vienen en estos próximos episodios se van a hacer una fiesta, ¿sí? Porque justamente nos vamos a meter en el barro, ¿sí? Cosas que están buenísimas realmente. Y bueno, el libro que vamos a ver en el día de hoy, que les voy a reseñar y que un poco también lo voy a relacionar con otros temas, sobre todo cómo elegir un grimorio, cómo elegir un libro de magia, ¿sí? Vamos a aprender hoy las cositas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Pero bueno, el libro que les voy a contar hoy lo encontré en Script. Si quieren una suscripción gratis por 2 meses a Script, mándenme un mensajito o un mail y les mando un link que es para que ustedes se inscriban. Tienen que poner los datos de la tarjeta, obviamente, porque eso es, todas las inscripciones gratis funcionan así. Pónganse un recordatorio en el celular para darla de baja antes de que se venza, si no les cobran. Pero son 2 meses completos de Script gratis. Y en Script tenés libros en español y en inglés y en un montón de idiomas. Tenés documentos que sube la gente también y tenés audiolibros. Yo en este caso, este libro que se llama Protection and Reversal Magic, de un autor que se llama Jason Miller, que es un brujo, ¿sí? Lo escuché en audiolibro, porque bueno, vengo con la vista muy cansada, ¿sí? Últimamente con toda la lectura que tengo que hacer por la facu, por las pantallas, ¿no? Y bueno, la verdad que dado que lo encontré en audiolibro, dije, le voy a dar una oportunidad. Y la verdad que me resultó bastante cómodo. O sea, se entendía muy bien. En general te hablan pausado. Hace mucho que no escuchaba un audiolibro, así que fue una experiencia súper refrescante. Pero lo recomiendo fuertemente. Están los de Rachel Pollack. Ay, divino. Para repasar, está genial. Ya me lo sé de memoria igual, pero los amo porque cada tanto voy, chequeando capaz algún dato, alguna cosa, sobre todo cuando cito bibliografía.
Así que datazo, Sabri, gracias. Y bueno, lo escuché como les decía en audiolibro porque me resultó mucho más cómodo. Así que bueno, si quieren la suscripción, hola, Jime, ¿cómo andás? Bueno, Jime me está viendo desde Parque Centenario. Justo hace un ratito estuvimos hablando, así que gracias, Jime, por acompañarme siempre. Creo que mi suscripción de Script me la pasó Jime, así que bueno, Jime es indirectamente partícipe de todo este proceso, así que muchas gracias, Jime. Saturnina Tarot, si la quieren encontrar en Instagram. Así que bueno, vamos a hablar de, digamos, un poco de qué se trata este libro. Como bien dice el título, trata de magia protectora y defensiva, ¿sí? Y esto lo vamos a relacionar, como les decía, con varias cosas que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un grimorio o un libro de encantamientos. Está mi mamá también en el vivo, así que aprovecho y la saludo. Mamá, me hice reflejos, no sé si me ves, te estás enterando en este momento, después te cuento, no te alarmes, ¿sí? Que bueno, justamente está este gran debate en el tema de la magia, que se dan muchas conversaciones acerca de todos estos temas, ¿no? Que es, bueno, en cuanto a lo kármico, en cuanto a los principios herméticos, ¿qué impacto tiene, por ejemplo, hacer una suerte de magia defensiva, por ejemplo? O de contraataque, por ejemplo, cuando uno recibe un ataque psíquico o un ataque mágico. Porque, por ejemplo, si nos guiamos por la metafísica, que es lo que estuvimos estudiando, si se quiere, en los últimos episodios, vieron que la metafísica, en todas las fórmulas que arma, justamente decreta en armonía con todo el mundo y de manera perfecta. Entonces, siempre lo que yo, por ejemplo, pido para mí en metafísica, lo pido para todos porque es una manera de reafirmar la ley de abundancia, que eso también lo he hablado en otros episodios, no voy a ampliar. Y también está el tema de que si yo pido en armonía con todo el mundo, si yo, por ejemplo, quiero manifestar este vaso de coca, no le estoy sacando la coca a otra persona ni tampoco le estoy causando un mal indirectamente. Y esto es algo que este autor justamente, si bien practica otra rama de la magia, justamente menciona un montón de veces, ¿sí? Entonces, ya dijimos cómo resuelve la metafísica este tema de, bueno, lo que yo hago de carácter mágico que no repercuta en otras personas. Las otras disciplinas no son tan así. Digamos, justamente lo que menciona este autor, que ahora les voy a contar un poco exactamente qué es lo que hace, porque cada brujo hace una cosa distinta, pero lo que él dice justamente es que hay que tomar responsabilidad de los actos mágicos justamente que están en este libro, que hay que hacerlos a conciencia de que pueden llegar a generar un mal indirecto, y si bien no lo nombra directamente, obviamente que eso genera karma, y karma bastante jodido en el caso de la magia. Todo mal uso de la magia no solo tiene una consecuencia kármica, sino que también tiene consecuencias que el mismo autor menciona, ¿sí? Así que justamente vamos a hablar de eso. Pero bueno, ahora vieron, tengo mis notitas, esto es a vivo. Bueno, justamente como les decía, la metafísica cuida este aspecto de la magia y tiene formas de protección y de defensa, no de defensa como contraataque, ese es el tema. La metafísica no tiene contraataques. En general, lo más extremo que puede llegar a ser la metafísica es como una suerte de espejito rebotín, ¿no? Por decir así, porque es como que uno en realidad se pone capas protectoras, invoca arcángeles y eso no hace que el ataque vuelva a la persona, sino que simplemente se disipe o que no tenga efecto, ¿sí? En este libro, por ejemplo, explica técnicas de contraataque y además hace referencia a emociones, por ejemplo, al enojo y a la sensación de justicia, como diciendo que te recontra, ¿viste? Pero bueno, justamente digo, las emociones, como les digo, yo no descalifico el enojo como algo que nos sirve. El enojo es una respuesta adaptativa como todas las emociones, pero también, digo, es como que le impregna una cierta carga a ese contraataque, ¿no? Justamente esa sensación de espejito rebotín. Como les contaba, bueno, además de la metafísica, como ya sabrán muchos de ustedes, hay otras magias, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la magia africana, tenemos la magia más de tradición griega. Estas dos últimas que acabo de mencionar son las que practica el autor. Tenemos, por ejemplo, la magia natural o la magia wicana, ¿sí? Y tenemos también ritos mágicos que en general pertenecen
a algún tipo de religión, ¿sí? Por ejemplo, la magia buduista o la magia helenística, que son las que practica justamente el autor Jason Miller, tienen todo un panteón de dioses atrás, tienen autoridades, deidades, ¿sí? Que justamente son aquellas a las cuales invocamos cuando, por ejemplo, queremos un tipo de protección o queremos algún tipo de favor, ¿sí? Esto también en la metafísica sucede porque, como bien recordarán, la metafísica tiene maestros ascendidos y tiene arcángeles a los cuales uno les puede hacer pedidos, ¿no? Y depende la clasificación de esos arcángeles o de esos maestros, justamente se le pide determinado tipo de cosa. Esto, si bien tiene una base judeocristiana, ¿sí? Un toque cabalística, recordemos que la metafísica también viene del nuevo pensamiento, ¿sí? O sea, siempre hay que identificar de dónde vienen las cosas. Y también tiene una base, digamos, como decir, de, digamos, personalidades históricas que se integraron justamente ese credo. El resto de las magias no son muy distintas en este aspecto porque se puede trazar un paralelismo, por ejemplo, a que la religión buduista tiene también un panteón de lojas o espíritus, que son espíritus a los cuales uno les pide un favor, o digamos que también practica el espiritismo y estos espíritus como que se montan en uno. También, por ejemplo, en el caso de la magia helenística, este autor, por ejemplo, es adorador de Hécate, ¿sí? Que Hécate, como bien saben, es una deidad que está relacionada muchísimo con la femineidad oculta, como si quieren relacionarlo con un arcano, con el arcano de la sacerdotisa, por ejemplo, en el tarot, y también con la magia como más bien ni blanca ni negra, sino como en una zona medio gris, que depende para qué la uses. Porque con respecto a este libro concretamente se van a encontrar de que es como mucho menos algodonoso y mullido que la metafísica, como sucede con la gran mayoría de las magias. La metafísica es como la niña buena de las magias. El resto de las magias es como tener un auto, si lo manejas bien, digo, no va a pasar nada y te va a llevar a un montón de lugares, pero si te llegas a mandar una macana es como que tampoco tenés un respaldo, que yo por eso también me siento más cómoda con la metafísica, más que con otras prácticas, porque me ofrece ese respaldo de saber que no le estoy haciendo un mal a nadie indirectamente por no saber algo, ¿no? Y con esto no quiero decir que la metafísica sea superior, sino que simplemente es mi elección en mi práctica. Ustedes elijan lo que quieran, como siempre se los digo, ¿no? Pero, bueno, justamente lo que este autor hace referencia al principio del libro es que él es un brujo ecléctico. ¿Qué quiere decir esto? Este término ustedes lo van a encontrar en muchos autores. Ser ecléctico quiere decir integrar muchas prácticas para la práctica propia. Por ejemplo, que yo practico la metafísica y de repente también hago rituales wiccanos, por ejemplo, ¿no? Eso sería, por ejemplo, ser una bruja ecléctica en mi caso. Yo no hago mucho eso, yo soy más purista, o sea, yo me mantengo en la rama de la metafísica por ahora. Cada tanto me echo alguna cosita que me simpatiza, pero más o menos es todo dentro de lo mismo. Si bien sigo estudiando otras ramas porque no solo lo hago por el podcast, sino porque son temas que personalmente me interesan, me fascinan, bueno, ya saben, ¿no? Y además porque enriquece un poco mi práctica, que es el tarot, justamente en lo profesional. Pero bueno, justamente a mí me gustó muchísimo este libro, me simpatizó de entrada, porque este tipo agarra y dice, bueno, desde ya les aclaro, yo soy un brujo ecléctico, practico cosas relacionadas al vudú americano, o sea, ya saben que las raíces del vudú en realidad son africanas, pero el vudú es la religión africana adaptada a la cultura americana, justamente. Hay muchos paralelismos entre los santos, por ejemplo, y los espíritus y los panteones de dioses dentro de la cultura buduista, justamente porque como era una religión de esclavos, se ocultaba. Entonces, bueno, capaz que un santito no era un santito, sino que era una deidad africana, justamente que ellos disimulaban para poder conservar su cultura, ¿sí? Después, bueno, como les dije, él es adorador de Hécate, así que hay muchas fórmulas que él usa que justamente son invocaciones a Hécate y a deidades satelitales a Hécate o sirvientes de Hécate, ¿sí? Y después también hace muchos preparados, sobre todo van a ver que hace polvitos, hace altares, hace jarras con miel, que eso es típico también de la magia buduista,
por ejemplo, y hace invocaciones de espíritus que usan muchos elementos de la cultura budista, por eso es ecléctico, ¿sí? Y me gustó mucho que lo aclare desde el principio porque lo que sucede con muchos manuales modernos de magia, ¿sí? Entre muchas comillas, es que no dicen de dónde sacaron las cosas, ¿sí? Y acá es donde yo siempre hincho un poquito las bolas con el hecho de, bueno, es preferible siempre, aunque sea un embole, yo entiendo el estilo, el estilo literario a veces es muy antiguo y aburre, yo entiendo, no digo que no, pero es preferible siempre leer libros un toque más viejos, ¿sí? Para entender de dónde saca la información esta gente a la hora de escribir un libro, ¿sí? Para mí es súper importante. Por ejemplo, yo, digamos, identifiqué muchos de los autores que él cita, porque por lo menos nos hace la gracia de citar ejemplos de autores y de algunos magos, y también de fuentes que no cita, también identifique cosas. Por ejemplo, hay cosas que habla Dion Fortune en Autodefensa Psíquica, que este hombre también las trabaja. Y Autodefensa Psíquica, si mal no recuerdo, es desde 1930. Este libro es de 2006, si mal no recuerdo. Así que imagínense que el tipo está usando realmente fuentes fidedignas y que son chequeables. Esto es algo que yo siempre hago énfasis. En lo posible usen libros que tengan fuentes y que digan de dónde están sacando los elementos para los cuales preparan los rituales, ¿se entiende? Para entender exactamente con qué estamos trabajando, no estar a ciegas. Porque justamente como explica este autor, el mal uso de la magia es incluso peor que un ataque psíquico recibido desde la afuera, ¿sí? Así que eso es una de las grandes cosas a tener en cuenta a la hora de justamente comprar un manual o leer un manual de magia, ¿sí? Y después, bueno, con respecto a esto de las consecuencias, vieron que les contaba de la magia mal usada, este hombre es muy claro. Si bien, digamos, él no tiene como estas fórmulas que, por ejemplo, tiene la metafísica para evitar hacerle un daño sin querer a otro, él, por ejemplo, cuando hace un contraataque bastante ofensivo, él dice, yo lo hago a conciencia, por ejemplo, de que yo hasta puedo llegar a matar a la otra persona y que eso va a pesar sobre mi alma. Entonces, si bien él creo que es de esos brujos que vos les pagás y hacen cosas, ¿no? Como que el tipo lo dice como realmente consciente y también indicando de que vos también lo tenés que usar de una manera como bastante consciente, ¿sí? Y también con respecto al mal uso de la magia, que ahora vamos a hablar un poco de eso cuando mencione este tema de las cross conditions o condiciones cruzadas, ¿sí? Bueno, y después hay un tema que les quería contar que es algo que yo muchas veces he charlado, por ejemplo, con mi maestra, la persona que me enseñó metafísica, que son dos posturas acerca de, por ejemplo, si estudiar o leer sobre, por ejemplo, este tipo de magias que hay muchas personas que podrían argumentar que esto es magia negra, por ejemplo. Va a ser depende del criterio que cada uno tenga para clasificar qué es magia negra y qué no, ¿no? Para mí es una magia no tan muy elevada, pero que puede ser como bastante efectiva, ¿no? Yo personalmente, como les digo, elijo otras cosas, ¿no? Pero ella, por ejemplo, siempre me dijo, yo prefiero no leer sobre estas cosas, porque primero sé que no las voy a usar, y segundo, es como que de alguna manera estamos invitando esa vibración, y si me parece que es una vibración baja, prefiero no invitarla. Hay otras personas, por ejemplo, la maestra de ella, o sea, esto me lo contó ella, y capaz que yo también estaría como de esta otra posición, que es que, bueno, a veces está bueno leer estas cosas para entender también qué pueden usar en mi contra, para saber identificar, por ejemplo, si yo me encuentro con un objeto raro afuera de mi casa, supónganse, o me encuentro con una foto con algo raro, o con un frasco con algo raro, necesito saber, haber leído para identificar cuál fue la intención detrás de eso. Si bien la sugestión, que esto también lo dice el autor y en esto coincido, es más poderosa que cualquier gualicho que te puedan hacer. Digamos, el gesto que te pueden hacer de que te embrujaron o digamos que te den a entender que a vos te han embrujado es más poderoso que la brujería en sí. Por ejemplo, vieron que en el episodio anterior que hablé del mal de ojo, justamente hablaba de esta cosa del bone pointing que tienen los aborígenes australianos, que digamos, el chamán australiano te señala con un hueso condenándote a morir y el tipo va y se cae muerto. Y no hay explicación biológica para eso, es todo de acá. Es el tema de la sugestión, que justamente la sugestión, dicen algunos psicólogos,
es como que produce una sobrecarga del sistema parasimpático, por eso se produce como esa muerte espontánea. O sea, hay una explicación científica, pero todavía es como que no está como del todo sustentado, ¿sí? Así que, como les digo, igualmente se ven sus efectos, que la sugestión realmente es muy poderosa, ¿no? Entonces, yo soy más del partido de decir, bueno, aunque no lo vaya a hacer, aunque no le vaya a hacer yo un gualicho a alguien, aunque yo no vaya a hacer un contraataque psíquico a nadie que me ataque, porque además no creo que me llegue, porque estoy muy bien protegida, pero más allá de eso, digamos, prefiero saber, primero por fan de estudiar y de conocer y de la alteridad, de, digamos, conocer otras prácticas y otras culturas. Y segundo también porque, a ver, como les digo, a veces es preferible tener el conocimiento y ser lo suficientemente sabio para no usarlo, ¿sí? Eso también es una elección. Así que bueno, eso con respecto a este debate de si es bueno o no es bueno saber. De todas maneras, vieron que el poder de la palabra tiene su propia vibración. Hay libros que realmente son muy oscuros y que yo personalmente ni los tendría en mi casa. O sea, me bajaría el PDF, lo leería y lo borraría, ¿sí? Porque esas cosas también tienen vibración como todo, ¿sí? Sobre todo si tiene algunos sellos o algunas figuras que son ritualísticas, es preferible capaz si es muy oscuro ni tenerlo, ¿sí? En físico, a eso me refiero. Por eso también como que ni pensé en comprarlo, dije, prefiero no tener un sello de no sé cuánto él, viste, en mi biblioteca, prefiero leerlo en digital y que se haga cargo script, ¿no? Así que bueno, justamente lo que me gustó mucho de este autor, que es esto de las cross conditions, que el tipo se toma su tiempo extendido, digamos, para explicar, es que él hace mucho énfasis que si bien este es un libro de autodefensa y de contraataque psíquico, dice que te hagan un trabajo, hablando, digamos, en términos coloquiales, es extremadamente raro, ¿sí? ¿Y por qué dice que es extremadamente raro? Porque la gran mayoría de las circunstancias que se nos van a manifestar, una mala racha, mala salud, malestares psíquicos, perturbaciones psíquicas como alteraciones en el sueño, alucinaciones y perturbaciones en general no son causadas por un gualicho, ¿no? Sino que en realidad son causadas por otras cosas con las cuales indirectamente tuvimos que ver, ¿sí? Por ejemplo, a esto le dice el cross conditions. Por ejemplo, magia mal usada, ¿sí? Un ritual que hicimos y que lo hicimos mal o que usamos los elementos incorrectos o hicimos una invocación y no la cerramos correctamente. Por esto les digo, esto es un auto. Si manejamos mal el auto, lo chocamos, después si no hay seguro, cagamos, ¿sí? Esto es por un lado. Y segundo, también dice que hay muchos espíritus en la naturaleza, que esto es cierto. Perdón, voy a interrumpir porque quiero leer el chat. ¿Cuál libro de Crowley? Igual Crowley nada, qué sé yo, es tradición ya. Digo, si bien hay gente que lo considera oscuro, es muy interesante también. Digo, no nos olvidemos que Crowley salió de la Golden Dawn, en definitiva, que también es el origen del Tarot Rider White. Entonces digo, es todo parte de lo mismo. Dion Fortune también salió de ahí. O sea, todos los ocultistas de esa época salieron ahí y digo, yo no considero algo malo tener un libro de Crowley. Hay cosas más oscuras que eso, digo, me refiero a algo más grave, ¿no? Decía que, por ejemplo, el autor hace referencia a que hay espíritus en la naturaleza, justamente que nosotros con nuestras prácticas modernas de consumismo podemos estar llegando a perturbar. A todo esto yo no me quiero imaginar la cantidad de espíritus perturbados que debe haber cuando se quema, por ejemplo, el bosque y todas estas cosas terribles que estuvieron pasando, ¿no? Esto para mí va a tener consecuencias, pero bueno. Justamente si uno perturbó a un espíritu de la naturaleza, ese espíritu puede hacer una suerte de contraataque hacia nosotros y que eso traiga perturbaciones psíquicas, ¿sí? Sobre todo cuando se trata de perturbar lugares que son muy antiguos y muy preservados, ¿sí? Así que él justamente explica todas las maneras de enderezar este mal, ¿no? Después también lo que me encantó de este libro y sobre todo se los recomiendo si ustedes son curiosos con estos temas en general y no es que quieren aprender una sola cosa o sobre un solo tema, sino que quieren como un pantallazo de todo lo que hay que tener en cuenta. Este libro es muy completo porque, por ejemplo, habla de
estas cross conditions, habla también de amuletos, habla de espíritus, tipos de espíritus a los cuales se puede invocar tanto para pedir un favor como para protegerse, como para hacer un contraataque. También, por ejemplo, habla de polvillos y frascos, ¿sí?, que se pueden hacer con preparados específicos para estos fines. Como les digo, muchos elementos, por ejemplo, habla de preparar una bolsita de grigri, por ejemplo, todo eso es de magia buduista, es magia africana, ¿sí? También habla, por ejemplo, de, a ver, y acá es cuando sí capaz nos ponemos como en algo un poquito más áspero, ¿sí? Por ejemplo, habla de hacer ataduras, de hacer amarres, de hacerle como realmente un bloqueo a la persona que obsesivamente te está embrujando, engualichando o perturbando desde, digamos, cuestiones más mundanas, como por ejemplo un acosador, ¿no? Como les digo, parecen haber como fines justos detrás de todo esto, sin embargo no son prácticas que yo recomiendo. Pero de nuevo, cada uno es dueño de lo que hace con su energía y con su tiempo y con su karma, sobre todo, ¿sí? Como les digo, sí, para mí sí genera karma. Yo siempre digo, y esto no lo digo yo, sino que justamente lo explica Dion Fortune en uno de sus libros, que cuando uno hace este tipo de encantamientos, uno es más receptivo a ese tipo de encantamientos. Yo por eso también, por ejemplo, recomiendo como lecturas iniciáticas el Kybalión, porque el Kybalión explica las 7 leyes herméticas. Entonces, si yo comprendo la ley de vibración y comprendo la ley de causa y efecto, obviamente que voy a entender que hacer un amarre, por más que yo lo esté haciendo como contraataque o para preservarme físicamente, obviamente que va a tener una consecuencia energética para mí, y además todas esas cosas te requieren que vos dejes ofrendas a las deidades a las cuales les estás pidiendo ayuda. Ojo, ¿qué le vas a dejar como ofrenda y hasta dónde quieren ofrendas estos entes? ¿Sí? ¿Qué opinás? Voy a leer preguntas. ¿Qué opinás si en un ritual pides que se le devuelva todo lo que desean para ti? Y mirá, obviamente que hay rituales para eso, hay oraciones para eso. Yo no devolvería lo que desean para mí, porque justamente no nace de mi corazón ese deseo y no me pertenece. El deseo de hacerle mal a otra persona por más que me esté haciendo un mal. Yo lo que prefiero es estar fuerte yo y preservarme yo y, digamos, en todo caso, alejar. Si es una persona cercana, porque la gran mayoría de las veces las personas que te hacen algo son personas cercanas, no es un desconocido, ¿sí? Lo más plausible es eliminar a esa persona de mi vida, aunque duela, ¿sí? Porque no te está haciendo ningún bien. Porque la verdad que para mí hacerle un espejito rebotín, por más que sea capaz lo intuitivo o lo justo, incluso, qué sé yo. Desde la metafísica, como les digo, hay fórmulas para hacerlo, pero digamos siempre preservando de que la persona no se te vaya a caer muerta, porque si se te deseó la muerte a vos y vos le devolvés el deseo a la persona, la mataste. ¿Y qué haces con eso? Indirectamente participaste de su muerte. Sé que es un tema complicado, ¿sí? ¿Qué libro recomendarías de alta vibración? ¿Cómo diferencio la baja vibración? Esa respuesta la vas a encontrar en tu corazón, porque en realidad es relativa a la vibración, es relativa a vos. Entonces, por ejemplo, si a tu nivel de evolución corresponde determinado tipo de magia, va a estar bien que uses la magia que a vos te corresponde. Por ejemplo, vieron que yo practico metafísica, pero no digo que la metafísica es la campeona de todas las magias y que es mejor y que, digo, es la niña que se porta bien. No, o sea, en realidad hagan lo que ustedes sientan como auténtico y que lo sientan armonioso con ustedes mismos, porque en realidad capaz que a ustedes les corresponde hacer una magia wicana o hacer una magia relativa a la cultura de la cual ustedes son originarios, ¿sí? Todas las culturas tienen ritos mágicos, hasta la religión católica. O sea, digo, un rezo es un rito mágico, prender un incienso o una vela a un santo es un rito mágico. Entonces, digamos, eso, en realidad esa respuesta la vas a sentir en tu corazón. Si vos sentís que un libro te da mala espina, te hace sentir incómodo, que vos estás leyendo algo y que realmente sentís un malestar en tu alma, bueno, quiere decir que esa vibración no te corresponde. Te puede llegar a pasar con una vibración más alta también que te sientas incómodo. Te vas a sentir cómodo con la vibración afín, ¿sí? Esa es la respuesta, perdón si me extendí mucho, pero esa es la respuesta a la pregunta, ¿sí? Así que bueno,
les contaba, también lo que me gustó mucho de este autor es que hace mucho énfasis, y cuando digo mucho es realmente mucho, lo repite como un loro, de que la magia no reemplaza otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy mal con mi vida, la magia no me va a ayudar, ¿sí? Que para eso necesito, capaz, asistencia psicológica, asistencia psiquiátrica, ¿sí? Si, por ejemplo, dice, si a vos te está vulnerando físicamente una persona, por más magia protectora que hagas, tenés que involucrar a las fuerzas de seguridad, la magia no reemplaza eso, ¿sí? Y dice, es más, seguramente la magia que vos pidas como asistencia o como protección se puede llegar a manifestar a través de ese psicólogo amigo, a través de ese, digamos, esa fuerza de seguridad amiga, o sea, se puede manifestar por medios físicos la magia, es lo más probable de hecho. Así que justamente dice que no reemplaza todas esas cosas y nunca hay que pretender subsistir, digamos, emocional y psicológicamente solo con magia ante nuestros problemas, ¿sí? Eso por un lado. Voy a leer el chat. Recomendaciones para protegerte y estar fuerte frente a ataques energéticos. Bueno, en este libro, que a todo esto me olvidé de comentarles, está en inglés, yo no lo encontré en español, pero puede haber alguna traducción. Y mismo también si quieren leer un clásico, como les dije, Autodefensa Psíquica de Dion Fortune está en español y está en audiolibro, de hecho, también lo he encontrado. Para estar fuerte energéticamente yo siempre recomiendo en lo posible tratar de tener buenos pensamientos hacia vos misma y hacia los demás. Obviamente que muchas veces por la interacción y por el malestar que nos genera nuestra cultura, obviamente que tenemos emociones negativas. Como siempre digo, eso es válido y es normal, ¿sí? Hay que validarlas, pero hay que trabajarlas también, ¿sí? Y también, obviamente que no desearle el mal ni tratar de generarle un mal a otros, eso ya nos hace más fuertes energéticamente. También colabora mucho, que esto lo he dicho en el episodio del mal de ojo, pero brevemente lo repito. Tener buenos hábitos alimenticios y de descanso, porque eso fortalece el cuerpo etérico, ¿sí? Tener buenos hábitos en cuanto a sustancias, ¿sí? Y con esto, como siempre digo, no estoy penalizando el uso de ningún tipo de droga que ustedes usen lo que quieran, pero siempre tengan en cuenta que los excesos de cualquier sustancia, inclusive de algo capaz medio inocente como un café o un pucho, también perturban la energía, así que todo en moderación en lo posible. Y también hacer algún tipo de práctica expansiva o meditativa, en general fortalece el aura, ¿sí? Fortalece también el cuerpo etérico y fortalece la tela búdica, ¿sí? Y bueno, y siempre que ustedes incurran en una práctica, la que ustedes elijan, traten de ver en primera instancia cuáles son los ritos protectores. Por ejemplo, yo estudio metafísica, voy a hacer oraciones a San Miguel Arcángel. Si yo, por ejemplo, uso magia buduista, voy a hacer un polvillo de ladrillo, que es una de las cosas que explica este autor, y voy a hacer un círculo protector, por ejemplo. Eso el autor mencionaba que está en una película, que si mal no recuerdo se llama la llave esqueleto, la llave maestra, una cosa así, que yo la vi hace un montón y me acordé y dije, bueno, se ve que lo sacaron de ahí, ¿no? Pero bueno, justamente como dice el autor, no reemplaza, digamos, este tipo de protección, ningún otro tipo de protección mundana. Primero viene la protección mundana, como es cerrar mi puerta con llave, y después viene la práctica y la protección mágica, ¿sí? Y bueno, un poquito para ir cerrando este tema digamos, ¿por qué sirve leer los libros? La llave maestra era, no, gracias chicas, me agradezco, así queda grabado que es la llave maestra para la gente que nos está escuchando en el futuro, ¿no? ¿Por qué sirve leer obras viejas antes de leer esto? ¿Se pueden leer las dos cosas simultáneamente? Sí, obvio. Pero una cosa que yo recomiendo fuertemente, más si ustedes son estudiosos o estudiosas, hagan su propio grimorio, hagan su propio libro de magias y de secretos y tomen apuntes, ¿sí? The Skeleton Key se llama en inglés, es verdad, Jimé, tenés razón. Con Kate Hudson, sí, es del año ¿no? Del corcho esto, lo que estoy mencionando, es súper ochentoso o súper noventoso, como mínimo. Pero bueno, tengan su propio grimorio, por ejemplo, yo tengo cuadernos de este estilo y voy anotando las fórmulas o los rituales que resuenan conmigo, ¿sí?
Y vayan también haciendo referencias cruzadas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy concreto. Este hombre, como les digo, explica bocha de prácticas, es súper completo el libro. Una de las prácticas que él explica, que me pareció muy interesante y de la cual también habla Dion Fortune en Autodefensa Psíquica, es que uno puede proyectar la energía de su propio espíritu y crear espíritus ayudantes, como secretarios, ¿sí? En lo espiritual. Y que justamente uno les puede dar una forma elemental, por ejemplo, relacionarlos con un elemento o con una energía planetaria. Se les puede dar, obviamente, se les tiene que dar un propósito, por ejemplo, protegeme, o bueno, lamentablemente en este caso explica, anda a atacar a mi enemigo, atácalo, échalo del pueblo, por ejemplo, ¿no? Y siempre estos espíritus tienen un propósito y hay que darles un propósito porque se te pueden retobar. Acuérdense que, a ver, si esto lo relacionamos con el hermetismo, que es algo de lo que ya hablamos, podemos hablar del principio de mentalismo, por ejemplo, ¿no? Que es todo está creado por la mente, porque justamente nosotros somos la creación de otra mente superior que es Dios, entre comillas, o el universo, o como quieran llamarlo, ¿no? Depende de la religión que practiquen también. Entonces, si ese Dios creador mental nos creó a nosotros a menor escala tenemos también ese poder creador, obviamente que como les digo, a menor escala, pero sigue siendo igual de poderoso, ¿sí? Entonces, él explica esta técnica de poder proyectar a través de tu energía este espíritu, por ejemplo, y dice, tenés que darle una apariencia que sea acorde al fin que va a tener. Si vamos a tener un espíritu acompañante que es para, digamos, que me ayude con tareas menores, obviamente podemos hacer un Pikachu, por ejemplo, que nos siga a todos lados cual Pokémon Go y que sea retierno. Obviamente que si vos le vas a mandar un espíritu a tu enemigo, y más bien que sea un tremendo golem con hachas, fuego y 7 cabezas, ¿sí? ¿No? O sea, es como que te lo describe muy así, es muy divertido. Te enseña cómo darles un nombre y cómo bautizarlos. O sea, son prácticas muy avanzadas estas que les digo, no las hace cualquiera. Dion Fortune, y acá es donde podemos trazar, además de que trazamos un paralelismo con el hermetismo, vamos a trazar un paralelismo también con Dion Fortune. Dion Fortune cuenta en uno de los capítulos de Autodefensa Psíquica que ella, sin querer, proyectó una emoción y proyectó un pedazo de su espíritu. Hola Virgi, ¿cómo andás? Me está saludando Virgi en el chat. Mirá lo que estoy usando. Estoy usando el cuaderno que vos me regalaste, que lo uso siempre para el podcast. Siempre le doy buenos usos a las cosas que me regalas. Hace muy buenos regalos, ya les dije. Dion Fortune, bueno, proyecta un pedazo de su espíritu hacia afuera, ¿sí? Y crea como una suerte de mastín. Yo me lo imaginé como si fuera el mastín de Baskerville, ¿vieron en los relatos de Sherlock Holmes? Y bueno, y este mastín es como que salió, fue a boludear por ahí, después volvió. Y después ella se vio atacada por este mismo espíritu, que ella misma creó, ¿sí? Y bueno, ella lo que tuvo que hacer es reabsorber ese espíritu hacia su propia energía, como volverla al lugar de donde salió, ¿no? Este autor también explica técnicas de cómo disolver justamente a esta entidad, porque dice que justamente si vos la dejás que trote por los prados libre y despreocupado, va a terminar teniendo un fin que no necesariamente es el que vos le diste, o sea, hay que tenerlo cortito. Un poco me hizo reír porque es un poquito, digamos, como nos tiene cortitos nosotros el Dios bíblico, a nosotros sus creaciones también, pero bueno, nos desbandamos igual parece, así que no tuvo mucho efecto eso de tenernos cortitos, o bien nos está dejando practicar nuestro libre albedrío, justamente, que es lo que dice la Biblia, ¿no? Así que bueno, como les dije, esta es una de las lecturas que fuertemente recomiendo si ustedes quieren aprender rituales, digamos, y prácticas. También ayuda a distinguir algunas cosas que a simple vista a ustedes les puede parecer magia negra cuando en realidad no lo es. Por ejemplo, da un ejemplo de un frasco protector que vos podés enterrar en la puerta de tu casa, que es un frasco con 9 clavos, ¿sí? Imagínate que vos estás enterrando un frasco con 9 clavos en la casa de un ser querido y tranquilamente pueden pensar que le estás haciendo una magia negra, cuando en realidad le estás haciendo un frasco protector, ¿sí? Entonces, aprender a distinguir estas cosas, como ya les digo, es muy útil por más que no las aprendamos a usar o no pensemos usarlas, ¿sí?
Y después, por último, les vuelvo a resaltar esto último que menciona el autor, que encima él lo puso al final del libro como un último recordatorio y con esto quiero cerrar esta reseña de este libro, ¿no? Que justamente es muy raro que te hagan un trabajo o que estés sufriendo de un ataque psíquico. El ataque psíquico, que es a veces no intencionado de parte de la persona que te lo origina, es más común que la brujería o el trabajo, ¿sí? Dice que la gran mayoría de la gente no va a tener nunca un trabajo hecho y que la otra minoría que sí lo va a tener, capaz que le va a pasar 1 o 2 veces en su vida, ¿sí? Y dice que hay mucha gente que justamente se aprovecha de que a vos te están pasando cosas que en realidad tienen otro origen para limpiarte, entre comillas, y sacarte dinero, ¿sí? Así que mucho cuidado con esto. No se sugestionen que todo es a causa de un trabajo porque, como ven, este señor que es un alto brujo justamente te resalta que no es así. Así que bueno, antes de que se nos termine el tiempo hacemos una lectura interactiva. ¿Qué les parece? ¿De qué tema quieren? Voy a agarrar el primero que me digan, porque tengo miedo que se nos corte el vivo. Si se nos llega a cortar, igualmente me vuelvo a conectar. No los voy a dejar colgadísimos, ¿no? Pero ahí estoy barajando. Protector para la oficina. Ponete un ojo. Justamente por eso protegí mi podcast con el ojo, para protegerlo de la envidia. ¿Envidia de quién, no? Pero bueno, qué sé yo, por las dudas. ¿Amor? ¿Hacemos de amor o de trabajo? Voten. No, salud no pregunto nunca. Tenemos 2 votos de trabajo, 1 de amor. ¿Quién da más? No, chicos, salud dije que no. No, COVID tampoco. Esa fue mi vieja. Proyectos, amor. Che, está empatado. Desempate a alguien, dale. Amor. Bueno, hacemos de amor. Si quieren, en el próximo episodio les pongo uno de trabajo y proyectos, ¿sí? No los voy a dejar colgados. Así que bueno, piensen en un número del 1 al 3. Ya mismo. Del 1 al 3. Voy a dar amor. Voy a hacer amor. Voy a hacer una pregunta sobre el amor. Se interpretaba cualquier cosa, ¿viste? Así que bueno, vamos a cortar. Piensen en un número del 1 al 3. Esto es lo mismo que hago yo cuando ustedes no me están viendo y estoy grabando el podcast solita, sentada en mi casa. Ya estoy en mi casa igual. Bueno, los que hayan elegido la opción número 1, ¿sí? Nos sale el 10 de bastos y el 8 de copas. Menos mal que nadie eligió la opción número 1, porque están poniendo todo 2, 3. Bueno, la opción número 1, digamos, hay mucho para trabajar acá, así que desde ya, con todo amor y con todo respeto, les voy a hacer esta lectura. El 10 de bastos representa que hay un tanto de frustración en la parte afectiva, ¿sí? Y que también estamos dejando atrás un montón de procesos. Aparece un 8 de copas, ¿sí? Entonces, seguramente todo esto que nos está causando frustración en lo afectivo nos va a llevar a un profundo cambio y a dejar esquemas emocionales atrás, porque eso es lo que nos cuenta este arcano maravilloso que es el 8 de copas, ¿sí? Dejamos atrás maneras específicas de relacionarnos que justamente nos están generando esta frustración en el feedback, ¿sí? Así que tenemos mucho para reflexionar esta semana sobre acerca de qué vínculos nos están frustrando, porque esto no es solo amor sexoafectivo, sino que también habla del amor en todos sus aspectos y de los vínculos en todos sus aspectos, ¿sí? Vamos a tener que identificar dónde está esta frustración y ver justamente qué cosas podemos dejar atrás, qué cosas podemos cambiar. Eso es consejo número 1. Vamos a ir al consejo número 2. Bueno, parece ser 5 de bastos y los enamorados. A ver, yo creo que estuvieron habiendo un poco de resquemores en lo afectivo, en el sentido de que hubieron irritaciones o choques, ¿sí? Sobre todo discrepancias entre partes. Pero acá también nos está pidiendo que elijamos un camino al respecto, que tratemos mediante de nuestros valores de definir nuestra posición y de ponernos más firmes acerca de lo que sea que hay que subsanar acá, ¿sí? Y también habla de que si nuestra vida afectiva está un poquito caótica en este momento, seguramente próximamente conozcamos a personas que resuenen mucho más con nuestros valores, ¿sí? Y con lo que nosotros necesitamos
en lo afectivo. Así que concentrémonos más en lo que queremos atraer, no en lo que queremos repeler, ¿sí? Ese es un consejo que doy para cerrar esta lectura. Después tenemos consejo número 3, 10 de copas y 4 de espadas. Parece ser que hay realmente una buena energía disponible esta semana para lo afectivo. El 10 de copas es un muy buen augurio, ¿sí? Porque justamente habla de armonía y plenitud en lo afectivo, ¿sí? Entonces, disfrutemos, porque cuando las cosas están bien, en lo posible hay que disfrutar. Estemos con nuestros seres queridos, porque el 10 de copas es una carta familiar también. Y el 4 de espadas habla de que estamos un poquito pensativos con algunas cosas relativas a lo afectivo. Démonos el lugar y el espacio para reflexionar sobre estos temas, porque seguramente vamos a llegar a conclusiones sobre las cuales nos vamos a sentir muy bien, porque también habla de eso, el 10 de copas, ¿sí? Así que bueno, esta fue la lectura interactiva del día de hoy. Les agradezco mucho por haber estado conmigo. Esto fue Furia Esotérica. Mi nombre es Mel Kenarik y muchas gracias nuevamente por acompañarme. Un besote.